Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Géminis, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, que sí estáis trabajando. Los Géminis que sí estáis trabajando, os veo como que tenéis la sensación de que una persona os está estancando en el trabajo. Pero yo te voy a decir una cosa, Géminis. Esta persona ha llegado a este lugar a hacer cambios. Y en este caso, los cambios que va a hacer esta persona son positivos. O sea que tú en 3 semanas aproximadamente recibirías noticias muy positivas en tu trabajo. Te digo que sí. Los Géminis que estéis dudando en qué hacer respecto a vuestro trabajo, yo os diría que tú vas a tener la oportunidad de gestionar lo que tengas que gestionar para tomar esa decisión en el mes de agosto. Algo va a suceder en el mes de agosto, Géminis, que tomarás, una decisión respecto al trabajo que tienes, ¿eh? Y muchos de vosotros veo que tiene que ver esto con tu salud. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con los que no estáis trabajando. Vamos a ver, Géminis que no estáis trabajando. Es cierto, Géminis, que veo aquí como que tienes un poquito los caminos cerrados, como que has estado esperando una oportunidad de formar parte de algo, ¿no? Pero, a ver, esta oportunidad llega, Géminis. Tú puedes formar parte de algo, de un negocio o algo por el estilo, o empezar algo por tu cuenta, pero también ten en cuenta, Géminis, que no estáis trabajando, que al igual que vais a tener esto, también tenéis oportunidad de trabajar en otro lugar, ¿bien? Entonces, aquí está tu duda. Yo en un principio te diría que si te puedes permitir trabajar en el otro lugar también, yo te diría que lo hicieras. Que los que estéis empezando un proyecto o algo por el estilo, en un principio será algo inestable, pero que más adelante pues ya se establecería y tú podrías dedicarte a ello plenamente. Los que no estéis en esta situación, Géminis, firmaréis un contrato. Dice que en un principio el horario a ti no te va a gustar, ¿bien? Pero este horario irá cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Bien, Géminis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con los Géminis que tenéis un negocio. Vamos a ver. Géminis que tenéis un negocio. Los que tenéis un negocio y estéis esperando noticias del exterior para realizar ciertos cambios en tu negocio, dice, estas noticias os hacen dudar mucho, no terminan de llegar o llegan a medias. ¿Bien? Entonces, habrá cambios en tu negocio más adelante, cambios radicales más adelante. A día de hoy está todo muy en el aire, Géminis. Y también te voy a decir, os veo a muchos de vosotros respecto a tu negocio, que a lo largo del mes de mayo aproximadamente ya no os interesará tanto esto que tiene que ver con el exterior. O sea que en el mes de mayo esto ya como que queda en segundo plano. O sea, como que tienes otras oportunidades y como que tienes que tomar unas decisiones.
Bien, veo muchos de vosotros, Géminis, que ciertos cambios que se hicieron en un pasado no han dado su fruto. Pero es que todavía hay que esperar, no está dentro de la fecha para que dé su fruto. Tienes que esperar, dará su fruto más adelante, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Respecto a tu economía, Géminis, veo cambios, veo cómo va avanzando tu economía, bien, y veo también, Géminis, cómo muchos de vosotros, esa economía que recibís, así como se recibe, se va, ¿no? Y hablan las cartas como que tú ayudas a alguien, ¿vale? Géminis, ten mucho cuidado con los engaños, ¿bien? Por otro lado, Géminis, que estéis esperando un dinero relacionado con alguien que conocéis. Eso está muy dudoso todavía. Y luego, un dinero que está parado, que te pertenece, dice, cuando vayáis a echar mano de ese dinero, no está ese dinero. Algo ha pasado, ese dinero se ha gastado en algo que se debía o algo por el estilo. Bien, ya me contaréis, Géminis. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Bueno. Géminis que estáis solteros. Yo veo como una persona aquí, yo te veo muy estancado en un pasado, Géminis, porque tú te has dejado llevar por alguien, ¿no? Así lo dicen las cartas. Pero ahora como que entras en otra etapa de tu vida en la que te planteas o sabes o no te dejas llevar de esta persona o tienes más claro lo que quieres, ¿no? Entonces, tú te puedes ilusionar con personas, te veo en comunicación con una persona en la distancia, que esta persona me parece que no es ni siquiera importante para ti, bien, pero bueno, esta persona como que aquí aparece y tú tienes comunicación y demás, pero no te planteas algo, una historia de amor con esta persona, ni mucho menos, ¿eh? Me voy a centrar en las personas importantes, aparte que estas comunicaciones con esta persona del exterior están apareciendo aquí como que serán comunicaciones que se perderán en un futuro, o sea, que se quedarán paradas en un futuro. Pero aquí, ¿ves? Dicen las cartas que Géminis, hay una persona destinada para ti y es una persona un poquito casi de tu edad, voy a decir, casi de tu edad. Y que esta persona parece ser que no cerró un ciclo en un pasado contigo, ¿eh? Entonces, es una persona que podría tocar tu puerta de nuevo, pero que tú tienes un vínculo grande con esta persona, o tuviste un vínculo grande con esta persona, pero que tú vas a tener esta relación en lo oculto. Porque sabes que nadie estaría de acuerdo con esta historia, con esta relación. ¿Bien? Y también me dicen las cartas, Géminis, si esto sucede, tú, al igual en un futuro, una persona que está relacionada con lo laboral se meterá en tu vida, se cruzará en tu vida y tendrás que tomar tus decisiones. En este caso. ¿Bien? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Dice que comienzas a darte cuenta la razón por la que tú has estado este tiempo solo, estancado. Y es una razón, en cierto modo, independientemente
que bajo mi punto de vista el tiempo se ha extendido, ha sido demasiado, independientemente de la persona que haya influido en ese estancamiento, también era necesario para ti ese parón en tu vida. Bien, aunque pienso que por esa persona se ha extendido más, pero bueno, aquí lo que dicen las cartas es que después de este tiempo de parón en tu vida, es como si empezaras de nuevo, ¿no? Y hablan de un renacimiento. Pero en este renacimiento está esta relación karmática que tiene que ver con tu pasado y con algo que no se cerró correctamente. Vamos a ver qué más. Es que vamos, más claro agua, Géminis. Más claro agua. Géminis, es que esto es por destino. Es que sale, vamos, ni escrito, Géminis, ni escrito. Tendrás que tomar decisiones en un futuro. Porque esto que tú mantendrás oculto, por lo que sea, tú nunca lo vas a sacar a la luz. Y entonces es cuando en ese tiempo esta persona que está muy relacionada con tu trabajo te rompe todos los esquemas. O sea, es que tú vas a estar un tiempo con esta persona que pertenece a tu pasado, vas a estar un tiempo dejando pasar el tiempo sin perspectivas hacia futuro, viviendo el momento. Viviendo el momento, dejándote llevar hasta que esta persona llega y te rompe todos los esquemas, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Géminis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, en convivencia y novios. Bueno. Casados, en convivencia y novios. Géminis, mira, yo lo que veo ahora mismo en la relación, puedo decir, ahora mismo lo que hay es positivo, ¿bien? Veo acontecimientos que han pasado en vuestra vida que os han unido más, ¿bien? Entonces ahora mismo podríamos decir que la relación está en pleno auge. ¿Pero qué sale aquí de cara a futuro? Que uno de los dos cae en la monotonía, entonces esto es muy peligroso. El querer vivir otras cosas es muy peligroso. El volver a un lugar del pasado, el viajar a un lugar del pasado es peligroso. Entonces aquí hablan las cartas de posibles tentaciones por parte de uno de los dos porque caiga en monotonía. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tomar decisiones muy importantes con ese viaje. Porque este viaje sí es un poco decisivo en vuestra relación en un futuro. O sea que estos son cosas que se pueden evitar, Géminis, en la relación. Te digo que sí, se pueden evitar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Ahora mismo como que está todo, como que todo fluye, como que miráis de cara a futuro, con mucha positividad, con muchos proyectos, pero dice aquí ocurre algo inesperado y que va a traer una actitud en alguno de los dos que nos va a descuadrar por completo. Entonces, uno de los dos va a empezar a priorizar en su vida. Ya no quiero estar viendo una peli en el sofá, ya no quiero estar pasando tanto tiempo contigo. O sea, este cambio lo vas a ver de cara a futuro. Si sucede esto que te he dicho, el tema de ese viaje al exterior. Si no sucede, no tiene por qué pasar esto.
Vamos a ver qué más. Siempre os digo, los que no os sintáis identificados, y aunque no os sintáis identificados, yo siempre os recomiendo que veáis vuestro signo ascendente para que comparéis, para que tengáis una comparativa también, ¿eh? Bien, vamos a ver, Géminis, casados en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas. Hay uno de los dos que tiene muchas dudas si ir a ese lugar o no. Pero porque en cierto modo, en el fondo, se sabe lo que puede pasar. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar. Ni más ni menos. Géminis. ¿Puede haber un reencuentro con las personas del pasado en ese lugar? Por supuesto que sí, así lo dicen las cartas. Y esto sería una encrucijada, sería una tentación total en la historia. En vuestra historia. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Géminis y tu mensaje especial del amor. Bueno. No te vengas abajo, Géminis, y toma la decisión más acertada. Mira atrás antes de tomar decisiones que sabes que te pueden traer inconvenientes en tu vida. Mira hacia atrás, así lo dicen las cartas. Tira de hemeroteca de tu vida, Géminis. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Dolores de cabeza, Géminis, cansancio. Deberás de ir al médico de nuevo, seguir con pruebas, inflamación de vientre, aunque en esas pruebas no te darán una posible solución. A mí en cierto modo no me salen malas noticias en las pruebas, pero tampoco te dan una solución. Géminis, como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. No temas al movimiento, no temas a los cambios, no temas a los avances. Sobre todo no temas al movimiento, Géminis. Es lo que te dicen las cartas. No dudes del triunfo que tienes ahora mismo en tu vida. Géminis, el número 14 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Géminis, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.